lo encienda ni lo apague. Le pongo un celo aquí. No, no me lo apague porque... Hola. Bueno, ya afortunadamente tenemos las 3 ponentes que han logrado sortear los atascos de Madrid, o sea que en 5 minutos más comenzamos. Gracias por venir, gracias por el esfuerzo y gracias por saltarse todos los atascos. Si pueden, las ponentes pueden ir subiendo. No cierres la puerta. No. Las puertas abiertas. Gracias. Modena, sube. Y el otro le dejo aquí que hablen los dos, ¿no? ¿Vale? ¿Lo dejo encendido ya todos o no? Sí, yo creo que después es mejor de todo. Ese. Hola, buenas tardes. Hola, este hay que darle un poquito más de volumen. Que ya lo sé, que ya. Y esta aquí, yo no sé si quieren, tengo uno de diadema, si quiere alguien diadema. ¿Qué pasa? ¿Está bien? A ver, sí, dale más volumen. Rosa, bien cariño, hazme traer las 3 ponentes, pues ya estoy esta mañana ya.
Sánchez Simón nos da las buenas noches. Buenas tardes, señoras, señores, socios y amigos todos en general. En nombre de la Junta Directiva y mío propio, quería darle la bienvenida a esta nueva edición del foro que dirige, coordina, elabora y hace todo de nuestra consocia Victoria Galvani dentro del ciclo de Mujeres en el siglo XXI. En esta ocasión vamos a tener a dos periodistas y una empresaria importante, y solamente voy a decir que el tema que se trata hoy, que es el de emprendimiento, es algo fundamental dentro de la economía española, es uno de los pilares que hacen que la economía de nuestro país pues pueda avanzar. Ellas tres han sido cada una en su sector dos periodistas, Nieves Herrero y Ana Samboal, y luego a Almudena Moreno, que es empresaria PYME. Son tres figuras significativas, no solamente en la parte social, sino en la parte económica de Madrid y de España. Así que bienvenidos a todos, espero que disfruten y da comienzo al acto que también se ha preparado. Muchas gracias. Pilar, muchas gracias. Yo no hago todo. Está José Andrés, está Lola, está Enrique por ahí atrás. No. Esto es un trabajo de equipo y gracias a que es un trabajo de equipo hace 5 años que seguimos adelante. O sea que yo solo hago una mínima parte. El resto forma parte del equipo. Rosa es el alma mater. Y prensa es, yo creo, que el departamento del casino que francamente mejor trabaja. Y ok, bueno, entonces, hoy afortunadamente contamos, a pesar de todas las dificultades, con dos personajes que para mí han sido ilustres y además admirados. Primero, Ana Samboal. Ana no solamente es una economista de primera, sino que a mí me asombra cuando la escucho en la COPE el dominio que tiene de los temas de actualidad. Cada día tiene la mejor información y tiene la información más actualizada. Gracias, Ana, por estar aquí y es un orgullo. Nieves. Gracias por tu invitación. Muchas gracias. Y por el esfuerzo de venir desde la COPE corriendo. Nieves Herrero. Nieves no es solamente animal televisivo, es una comunicadora impresionante en radio, en televisión, pero la faceta más desconocida que yo hoy quería destacar era la de escritora, la de novelista. Es decir, una mujer que ha emprendido sus trabajos en todos los campos de la cultura y de la comunicación. Entonces, para mí ha sido otro orgullo tenerla aquí. Realmente un dúo fantástico. Y siento que las dificultades del tránsito nos impida disfrutar más a más gente de las dos que tenemos aquí. Pero espero que haya más. Y por último, tengo una emprendedora que es totalmente diferente a la trayectoria de Ana y de Nieves. Almudena. Almudena estuvo 10 años en una farmacéutica, pero después de 10 años decidió emprender y arriesgar y crear una empresa. Una empresa que empezó con una becaria y tiene ya 5 empleados y va creciendo. Entonces nos va a contar su propia experiencia porque no es el relumbrón de figuras consagradas. Es una emprendedora joven que está peleando y, como dijo Pilar, forma parte de ese tejido empresarial que es el que lleva adelante la economía española. Oye, muchas gracias y no me hablo más. Ana, empezamos contigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Victoria, gracias al casino. Victoria me planteó
hablar esta tarde de la situación de los autónomos en general, de las mujeres autónomas en particular. Yo creo que a nadie le escapa que emprender, convertirse en un autónomo es muy complicado, seas hombre o mujer. Probablemente hay que partir del contexto económico. No sé si ayer o antes de ayer, el presidente de la COE, cuando se estaba debatiendo una nueva fiscalidad en el Congreso de los Diputados, decía, es que todo este lío no ayuda. Si no ayuda a los inversores, ¿cómo va a ayudar a los que están aquí? Que no sabes si mañana vas a tener un impuesto más, un impuesto menos, que no sabes cuál va a ser el tipo de ese impuesto, que no sabes qué tipo de regulación tienes. Es decir, creo que partiendo del contexto que tenemos ya es un reto emprender, ya es un reto crear una empresa, ya es un reto convertirse en autónomo. Yo diría que hay que echarle mucho valor para hacerlo, porque hay mucho ruido, hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad. Con lo cual, si convertirse en empresario ya es algo que hay que aplaudir, hacerlo en estas circunstancias más. Lo primero que me gustaría dejar claro, para mí, empresario es emprendedor y es autónomo. No sé por qué en la crisis de 2008 se hizo esa diferenciación. Era como si el emprendedor, si el autónomo o la emprendedora o la autónoma fueran buenos y el empresario de repente, que es el emprendedor que ha prosperado, que ha creado una empresa que es sólida, que tiene cierto éxito, de repente se ha convertido en malo. Y esa diferenciación se hizo y creo que persiste todavía en el imaginario colectivo. Un empresario es un emprendedor que ha triunfado. Y no me estoy refiriendo a los directivos de empresa, no porque sean peores o mejores, sino a los empresarios, a los que han creado una empresa que no deja de ser el que ha arriesgado, el que está al frente de un proyecto que, como su propio nombre indica, es un proyecto colectivo. Una empresa es un proyecto de muchas personas. Y cuando hablo de esto sé de lo que estoy hablando y no hablo por mí. Yo soy la hija de un emprendedor, empresario, la nieta de emprendedores, empresarios, hombres, mujeres. Mi abuela era la cabeza visible de una empresa que no se dedicaba a lo que tenemos en el imaginario colectivo o que se dedican las mujeres. Era una empresa que trabajaba en obras de construcción y que tenía camiones. Es decir, las mujeres no son de ahora. No es la moda ahora convertirlas en empresarias, que tenemos mucho camino por recorrer, sí, pero esto no es nada nuevo. Las mujeres han trabajado toda la vida, otra cosa es que estuvieran dadas de alta en el registro de autónomos. En la hostelería, en la ganadería, en la agricultura, en cuántas fábricas, y es que estoy viendo una amiga que viene de Guijuelo, y que íbamos una vez al año a la matanza, Marta, y las mujeres decían, no, aquí se hacía la matanza, se curaban los jamones y los chorizos y los hombres salían a vender los jamones y los chorizos a las ferias y las que se dedicaban aquí durante todo el año a que eso siguiera funcionando para poder tener al año siguiente chorizos y jamones éramos nosotras. No sé si estaban dadas de alta o no en el registro de autónomos, no sé si estaban dadas de alta o no como trabajadoras por cuenta ajena o si eran empresarias, pero estaban ahí. Es decir, creo que es una actividad que viene de siempre, pero sí es verdad que está un poco sujeta al juego de los roles o a la tradición cultural. Echaba un vistazo a los últimos informes que tenía la Asociación de Autónomos sobre la situación de la mujer en el trabajo autónomo y llamaba la atención datos, por ejemplo, que la gran mayoría están en el comercio, que es una actividad que parece tradicionalmente propia para las mujeres. Sin embargo, va creciendo y cada vez es más elevado el peso de las mujeres autónomas, las que crean sus propios negocios en actividades de ciencia y tecnología. Ahora que todavía está muy lejos, pongamos que el 40% aproximadamente se dedican al comercio y en torno al 11-12% en ciencia y tecnología. ¿Faltan mujeres en todos los campos de actividad? Sí, pero no solo entre el trabajo autónomo, sino en la pequeña empresa o en la gran empresa. Había otro dato que me parecía muy relevante, que era
en la edad de esas mujeres. Es decir, hay una clara sobrerepresentación de las mujeres entre 45 y 59 años. Y eso no dice nada malo y tampoco nada bueno. Quiero decir, me explico. Esas mujeres de 45 a 59 años se hacen autónomas probablemente por una necesidad, porque tienen menos peso o menos cabida en el mercado laboral como trabajadoras por cuenta ajena. No creo que una mujer con 45 años diga mañana he decidido emprender. A lo mejor sí, a lo mejor hay una parte importante que dice este ha sido siempre mi sueño, esto es lo que sé hacer y me la voy a jugar y lo voy a hacer. Pero probablemente hay muchas otras que estén expulsadas o que las hayan expulsado del mercado laboral como trabajadoras por cuenta ajena y que digan, bueno, pues obligado te veas, ¿no? Y probablemente esa sea también una vía para acceder al trabajo autónomo. Tiene su parte negativa, desde luego, pero yo creo que también es una oportunidad tremenda. Poco más quiero contar. Yo creo que es una imagen general o unas cuantas pinceladas de lo que es la mujer en el mercado laboral. Creo que siendo autónoma, siendo empresaria o pequeña empresaria, siendo trabajadora por cuenta ajena, cada tipo de trabajo o cada tipo de contrato tiene sus particularidades, pero creo que socialmente eso está absolutamente normalizado, afortunadamente, aunque venga desde hace muchos años y muchas generaciones. Y el peso de la mujer en el mercado laboral en general, que cada vez es más alto, se acabará reflejando en todas esas categorías. O eso es lo que dicen los datos y eso es lo que espero. Solo hace falta que los que marcan las leyes, sean cuales sean, den un poco de certidumbre, den seguridad, porque la única manera de hacer negocios, la única manera de prosperar es tener un horizonte más o menos diáfano. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. Esperemos que en el coloquio puedas decirnos algo más. Nieves, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por pensar en mí. Os lo digo a todos los que estáis aquí, a todas las empresarias y empresarios que nos hemos reunido aquí en el casino. Yo estoy aquí como mujer que un día decidió abandonar la seguridad de un trabajo muy estable, que, por cierto, claro, pobres madres que nos han soportado, porque yo recuerdo que el día que le dije a mi madre, mira mamá, es que voy a dejar la radio porque hay una aventura, que es la televisión, y me decía, pero dejas el trabajo fijo. Y la pobre, su obsesión, y sí mamá, pero ¿y vas a otro trabajo fijo? No. Voy a la aventura. Entonces, eso a cualquier mamá, que vosotros lo habréis vivido, cuando habéis dejado vuestro trabajo para emprender y decir, bueno, tengo este sueño, voy a ponerlo en marcha. Pues probablemente los padres se han agarrado al sillón diciendo, ¿pero qué haces? ¿Estás loca? Mi padre estuvo en su trabajo, mi padre era abogado, estuvo en su trabajo 40 años. O sea, y se inició ahí y murió allí. O sea, que es que empezabas en un trabajo y morías en ese trabajo. Yo no os quiero decir la de veces que me he ido de los sitios. O sea, es que he perdido la cuenta. Porque sí que es verdad que cuando no me he sentido cómoda he presentado mi dimisión. Y esto seguramente vosotros sabéis muy bien de qué os estoy hablando. Pero cuando ya uno coge la velocidad de ser libre, probablemente cuando ves cualquier obstáculo en el sentido de que por este camino no, prefiero la inseguridad a la seguridad incómoda. Entonces, yo cuando empecé realmente en el mundo del periodismo, que es el que yo conozco, eran todo hombres. Solo había una mujer, por cierto, muy cerquita de aquí, en Callao, era la Asociación de la Prensa. Me presenté con 17 años y les dije, quiero que me deis la oportunidad de escribir porque mis padres han decidido que sea médico. Y entonces aquello le hizo gracia
al director de entonces La Hoja del Lunes de Madrid y dijo, bueno, ¿se te ocurre algún tema? Y saqué la lista, raca, 100 temas y aquello le sorprendió. Yo iba muy decidida, quería mi sueño. A pesar de que fuera un disgusto familiar el que me dedicara a algo, bueno, tan bohemio como decían. Es que es muy bohemio, pero claro, las cabezas se rompían porque les iba a estallar, porque entre médicos y abogados pues parece que era como mucho más, tenía más futuro, ¿no? Entonces, ya ahí empecé. Creo que lo primero que tiene que hacer una persona que está muy decidida a iniciar un camino es hacerlo. Lo decía, yo es que soy muy de Elvis Presley, lo siento. Entonces, acabo de ver ayer una película en Netflix que es un documental sobre él que se llama El regreso de Elvis y siempre veo que cuando alguien triunfa en algo es que antes lo ha soñado. Lo tengo clarísimo. Y no pasa nada porque haya muchísimos obstáculos. Por ejemplo, Billy Wilder, al que yo adoro, y estoy segura que vosotros también, decía que uno no es un gran director de cine si no se ha arruinado 3 veces. Y yo creo que un poco el emprendedor tiene que equivocarse, como los niños, prueba y error hasta que encuentras tu camino. Y esta es un poco la vida del que se atreve a dar un paso en donde no sabes muy bien dónde tienes el suelo. Siempre en todos los emprendedores que estáis aquí, estoy segura que habéis dado un paso al frente y seguramente no sabíais muy bien qué iba a pasar. A veces os habrá salido bien, pero muchas habréis tenido 100.000 inconvenientes y habréis tenido que hipotecaros otras tantas veces. Pero de ahí se sale con determinación. Yo por eso cuando leyendo me fijo muchísimo en las grandes cabezas pensantes, me fijo mucho en los que alcanzan sus metas. Entonces a mí me impresionó mucho que una persona a la que yo he querido siempre y le acompañé prácticamente hasta que se fue, que fue Manuel Jiménez de Parga, que llegó a ser presidente, presidente del Tribunal Constitucional, estuvo muchos años presidiendo en el Consejo de Administración de Antena 3, Radio y Televisión, y entonces me decía, Nieves, no se hace nada sin un poco de riesgo. Y de hecho hizo un libro que no sé si cayó en vuestras manos, que se llamaba Vivir es arriesgar. Y aquello se me quedó muy grabado porque creo que efectivamente todos los que deciden realizar un camino que no lo han tenido fácil, que no lo han tenido por herencia, que no lo han heredado de padres, tíos, hermanos, han tenido riesgo. Y en ese punto de riesgo está la satisfacción de cuando uno llega a la meta. Realmente dices misión cumplida, pero claro, hasta llegar ahí ha habido mucho camino que recorrer. Yo admiro mucho a los empresarios, por eso no dudé cuando me dijiste de venir aquí, porque digo, pero si son el alma, el tejido de este país, ¿cómo no voy a estar ahí? Si os admiro muchísimo, porque realmente sin alguien que se decidiera a hacer algo diferente, hoy no estaríamos aquí. Eso no tenía nada de empresario, pero sí de emprendedor, Albert Einstein. Y Einstein decía que sin valentía no se alcanzaban las metas. Lo decía una persona que también arriesgó mucho. Fue muy mal estudiante durante toda su vida y cuando acabó esos estudios elementales y tuvo que ir a la universidad, nadie daba un duro por él, porque realmente es que no le interesaba nada, no le interesaba, se aburrían las clases. Y cuando él sale de las clases y empieza a ser un auténtico fenómeno,
es que él no había encontrado el camino. Por eso yo creo que tampoco hay que desesperarse mucho cuando los hijos tienen tentaciones de abandonar lo que están haciendo. Yo muchas veces digo, dejadles que se equivoquen, no pasa nada. Se aprende muchas veces más de la equivocación que del aplauso. De la equivocación dices, por aquí ya sé que no debo ir. Y esto pasa muchas veces en periodismo, que aprendemos más de las equivocaciones que de los premios. Por lo menos este es mi caso. Entonces, yo hoy aquí, por supuesto que me sumo al coloquio, como decía Ana, pero sí quería comentaros que cuando yo entré en esa redacción de la Hoja del Lunes de Madrid, ya os he dicho que solo había una mujer. Hoy entras en la redacción, yo estoy en Onda Madrid, entras en la redacción y son todo mujeres y a lo mejor hay 2 hombres ahí. Entonces, se ha dado la vuelta. La mujer ya no tiene que soportar a lo mejor preguntas. Cuando yo empecé, me acuerdo que un empresario, que luego le ha ido muy bien y que nos hicimos muy amigos, pero cuando me entrevistó para ver si me cogía o no para algo que fue maravilloso en mi vida, y me preguntaron si tenía novio. Y claro, yo decía, ¿cómo? Y sí, no, si tienes novio. Digo, mira, yo sé escribir, entonces era máquina, sé escribir a máquina, tengo tantas pulsaciones, sé inglés, no tengo ningún problema para viajar, pero es que no entiendo lo del novio. No, es por saber. Y yo que tenía novio, rápidamente empecé en mi cabeza y dije, debe ser algo malo tener novio. Y entonces dije, no, no tengo novio. Y me cogieron. Y cuando pasó tiempo, a esa persona, que luego fue una persona extraordinaria, le dije, caray, con tu preguntita, realmente no me parece que sea fundamental lo de tener novio o no tener novio, pero pensaban, si esta tiene novio, se va a casar, va a tener hijos y esto va a ser un desastre. Entonces, creo que las mujeres hemos tenido bastante problema con el tema de la maternidad. No sé si está ya por aquí mi hija, porque sé que iba a venir, pero la admiro muchísimo, ella es muy emprendedora y cuando nació, estoy hablando de hace 34 años, al mes me tuve que poner a trabajar y no sabéis cómo en este momento, cómo me arrepiento, porque creo que me perdí muchísimo, pero los trenes pasan muy pocas veces cerquita de ti, lo tuve que coger en marcha, me daban la oportunidad de dirigir y presentar y esto surge muy pocas veces, el dirigir, siempre hay alguien que te dirige, entonces la oportunidad de dirigir para mí era importante y dije sí. Y dije sí y quiero que sepáis que se me salía la leche del pecho porque había empezado a amamantar a mi hija. Por supuesto, con la segunda dije 6 meses sin empleo y sueldo porque no quería volver a pasar por esas circunstancias donde me ponían reuniones a las 8 de la tarde cuando yo había entrado en televisión a las 8 de la mañana. Entonces yo decía, es que no la veo ni bañar. O sea, muchas veces esa angustia que estoy segura que muchas que estáis aquí la habéis pasado exactamente igual que yo. Entonces, creo que se ha avanzado mucho, que hoy, afortunadamente, hombres y mujeres tienen que coger las mismas bajas y eso ha hecho muchísimo porque entre una mujer en una redacción y no la pregunten si está casada, si tiene hijos, si tiene novio. O sea, en ese sentido creo que hemos avanzado bastante. No es que hayamos conseguido mucho porque todavía no estamos en los consejos de administración ni estamos en los lugares de toma de decisiones trascendentales. Falta bastante camino. Pero creo que poco a poco estamos llenando el tejido productivo de este país.
de mucho talento, muchísimo talento. Y con esto me brindo a todas las preguntas que os sugieran también, pero quiero contaros y deciros que tenéis, de verdad, repito, mi admiración, porque llegar hasta aquí significa haber vivido muchos problemas y haberlos superado. Así que enhorabuena a todas y enhorabuena también a los empresarios que estáis aquí. Gracias. Almudena. Buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a Victoria, muchísimas gracias al casino y a la organización, y para mí es un honor estar aquí, además con dos mujeres que son un referente dentro de lo que somos las mujeres y nuestro trabajo en España. Mi caso es un poco distinto al de ellas. Yo, bueno, estudié farmacia. En mi caso ganó mi padre porque yo quería estudiar Historia del Arte, pero bueno, tampoco me ha ido tan mal. Y entonces, bueno, pues he estado muchos años en la industria farmacéutica y poco a poco me fui cambiando de sector, como ahora os explicaré. Quería empezar un poco esta presentación. No sé cómo va. No llega. Sí, es que igual se ha apagado. Está apagado desde lateral. Ahora. Vale. Hablándonos de una mujer, nada conocida y sobre todo si hablamos de este sector, es Frances Oldman Kesley. Ella es una mujer del siglo XX que, bueno, murió en el siglo XXI porque vivió 101 años. Y era farmacóloga y era doctora en medicina y es conocida porque en los años 60-61, le cayó en sus manos un dossier de un medicamento y ella se negó a probarlo. Este medicamento era la talidomida y lo que hizo fue salvar a todo Estados Unidos de un error que sí se produjo en Europa, en muchísimos países, y hablamos de más de 10.000 niños. Ella tuvo la visión y la claridad de plantarse, la llamaron burócrata, bueno, y al final, ¿qué es lo que fue? Fue una heroína por salvar a tantos niños en Estados Unidos. Pero el caso de la talidomida lo que significa es que fue un antes y un después en el sector médico, sector farmacéutico, porque de repente decidieron que había que hacer ensayos en humanos, que no valía solo los ensayos en animales y, por supuesto, que no se podía dar nada a una embarazada si antes no se había probado. Bueno, aquí cambió todo, fue un cambio regulatorio brutal y parece ser que entramos en una época en la que no volvieron a pasar estas cosas. Sin embargo, 50 años después han vuelto a pasar. En 2011, bueno, en 2010 prácticamente, salió un escándalo de un fabricante de prótesis mamarias en Francia que estaba utilizando silicona no médica, silicona industrial. Son implantes que se rompían y además, pues, por la calidad de la silicona, producían muchísima irritación en las mujeres. Y, bueno, fue una estafa a un gran nivel porque se estima que hubo entre unas 300 y unas 400.000 mujeres afectadas en 64 países del mundo. Pues esto fue también uno de los detonantes, o sea, yo ya conocía el caso de la talidomida y luego ya cuando saltó este caso, yo ya estaba metida en este sector. Digamos, hay dos partes, los medicamentos y lo que yo llamo ahora, vais a ver, los productos sanitarios. Sí, a los medicamentos hace 50 años nos pusimos las pilas, pero con este otro gran sector no. Y entonces a mí fue lo que me llamó mucho la atención y donde empecé a estudiar y a aprender. Entonces, eso es un poco para que entendáis por qué emprendí dentro de este sector. ¿Por qué emprender? Bueno, pues porque yo creo que es importante crear
crear algo nuevo. Siempre he tenido un poco esa necesidad de hacer algo distinto, de materializar mis ideas, incluso de cambiar un poco la vida de algunas personas. Tener independencia también no voy a negarlo. He tenido jefes y tengo que reconocer que cuando tengo un buen jefe he aprendido mucho y me he sentido muy afortunada, pero cuando no notaba esa sensación, bueno, pues al final me ha ido llevando poco a poco a este camino. ¿Más motivos? Bueno, pues un poco el bienestar de los demás. Es un granito de arena el que ponemos en mi empresa a la hora de que los productos que vamos a usar todos, porque es que son productos que tenemos todos en casa y en el hospital y en todas partes, vayan a ser un poquito más seguros en el mercado. Pero luego, además, para mí también era muy importante el ambiente de trabajo. He estado en varias empresas a lo largo de los años y, bueno, he tenido de todo tipo de experiencias. Entonces, tenía muy claro que yo quería que mi ambiente de trabajo fuera un sitio agradable y donde la gente quisiera ir. Ser emprendedor, además, significa estar continuamente aprendiendo. Ya no es porque aquí todo sea nuevo y haya legislación nueva, etcétera. En general, si quieres estar al día, y más en este sector tan tecnológico, tienes que estar aprendiendo continuamente y eso al final te estimula, bueno, te hace crecer, yo creo que incluso intelectualmente, porque podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida, pero te hace crecer también como persona el hecho de tener que estarte esforzando. Y por último, bueno, pues sí me gustaría dejar un poquito de huella, al menos en lo que respecta, pues muchas veces pienso que alguien sigue mis pasos y cuando pienso en eso siempre pienso en mi hija. Entonces, bueno, pues me gustaría transmitirle este esfuerzo y esta, no sé, esta sensación de querer hacer las cosas bien, de no solo generar, que es importante generar, participar en la economía de este país, que para mí eso creo que también es un punto importante, pero también no solo en la economía, sino también en la sociedad. Y bueno, unas pinceladas de cómo emprender. Lo básico yo creo que es saber si hay hueco en el mercado. Yo participo muchas veces en mesas redondas o en foros de pequeñas spin-off, pequeñas startups, todas dentro del ámbito tecnológico. Y bueno, ellos lo que buscan es un poco de asesoría de las personas que estamos allí. Pues hay veces que es muy curioso porque tienen una buena idea, pero dices, a ver, que es que ya hay en el mercado unas cuantas. Busca un nicho, busca algo distinto, que hay muchísimo por lo que investigar y que explorar todavía. Y no pierdas el tiempo, aunque esto sea una buena idea, porque ya hay otras 5 iguales en el mercado. Entonces yo creo que es muy importante primero ver qué carencias hay en el mercado, qué huecos tenemos. Y, hombre, lo ideal ya es pues, presentar soluciones innovadoras a todo esto. Como os digo, yo creo que para lanzarse a emprender tienes que saber. Yo en 2010 empecé a estudiar por mi cuenta toda la legislación, aprender de otros compañeros que ya tenían más experiencia y bueno, pues estuve 10 años aprendiendo y de repente me di cuenta y dije, pues mira, está el hueco en el mercado, tú sabes hacer esto y pues es el momento de darlo. También es verdad que mi hija ya estaba acabando la universidad, lo cual es una presión un poquito que te vas quitando. Analizar la competencia, importante, pero nunca no viendo la competencia desde el lado negativo. Es verdad que siempre existirá la competencia desleal, pero no, la competencia yo creo que es buena y es lo que nos estimula además a seguir trabajando. Una vez que todo está claro, plasmemos nuestro plan, pongámoslo sobre un papel, tengamos claras nuestras metas, qué ingresos esperamos tener, cómo vamos a movernos. Lógicamente tendremos que construir legalmente la empresa y es importante también analizar si económicamente eres solvente. Yo en mi caso fue muy fácil, solo necesitaba un ordenador y los 3.000 euros que te piden para constituir una empresa. Y luego, bueno, empecé con una chica que era becaria, con lo cual el salario no era muy alto y bueno, eso nos permitió arrancar. Otro punto muy importante, el marketing. Hoy en día todo son redes sociales. Entonces, para nosotros LinkedIn, por ejemplo, es una ventana a nuestro mundo y el resto, bueno, pues es un movimiento más, pues hacemos mucho mailing, contactar con clientes,
tenemos unas bases de datos bastante grandes e intentamos captar su atención de alguna manera, pues con novedades o, bueno, intentando que vean que estamos ahí y que estamos al día. Y luego, aparte de eso, bueno, emprendes y es un 24/7, porque tienes que estar continuamente pendiente de todo, pendiente de tu empresa, pendiente de si hay algo nuevo en el mercado, e intentar estar al día y salir un poco el primero siempre. Para que os hagáis una idea de la importancia de este sector, esto que os pongo aquí, supongo que yo pregunto, ¿sería un producto sanitario? Supongo que sabéis qué producto es y qué estamos viendo. Bueno, pues yo os diría que no. Eso es un cuchillo, ¿no? Corta, ya está. Es un cuchillo que corta. ¿Cuándo es importante para mí? ¿Cuándo es importante para los usuarios y para la salud? Cuando este cuchillo nos va a cortar a nosotros, no al filete. Entonces, ahí ya sí que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hablamos ya no solo de productos estériles, sino de, bueno, pues conseguir que cuando esto llega a un quirófano sea perfecto. Entonces, en la consultoría, ¿qué hacemos? Pues ayudamos a estas empresas a cumplir con todas esas normativas legales, sin las cuales no podrían salir al mercado. Pensar que estamos hablando de un sector que, bueno, tenemos productos que usamos todos diariamente, gafas de ver o unas muletas, una silla de ruedas, un termómetro, pasamos por jeringuillas, ecógrafos, máquinas de rayos X. Tú entras en un hospital y todo lo que te encuentras son productos de este sector. Ay, perdona. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues lo que os decía, es un sector muy, muy amplio. Este es mi equipo. La persona con la que empecé no está porque, bueno, además a su marido le trasladaron a Alemania y bueno, seguimos en contacto, pero ya no está en la empresa. Hemos ido creciendo poquito a poquito, luego se incorporó Elena se incorporó Irene, luego vinieron las demás un poco como becarias y fueron aprendiendo y ahora están todas en plantillas. Igual viendo esta diapositiva pensáis, pues la paridad como que no. A ver, yo lo intento, pero es que es un sector en el que, a ver, en farmacia el 95% somos mujeres. 2 son biotecnólogas, a lo mejor el 95 no, pero el 80 sí. Incluso en ingeniería biomédica también hay un porcentaje muy alto de mujeres. Luego, además, esto es como, el trabajo que hacemos es como, a lo mejor tienes que estar haciendo muchas cosas a la vez. Y bueno, pues yo creo que es como que nos pega un poquito más este tipo de trabajo. Entonces, la importancia de la consultoría es bueno, pues lo que os comento, ayudar a que cumplan esas leyes, esas regulaciones y ellos consiguen, con nuestra ayuda, porque pensar que muchas veces nuestros clientes son ingenieros o ingenieros informáticos, médicos, gente que tiene un conocimiento impresionante de lo que está desarrollando, pero claro, les hablas de calidad, les hablas de legislación, les hablas de normativa y se pierden un poco. Con lo cual nosotros lo que hacemos es, bueno, pues los cogemos de la mano y decimos, venga, sigue estos pasos y vas a acabar mucho antes. Y al final no solo te vas a evitar sanciones por incumplimientos que puedas hacer, sino que cuando llegues al mercado y tu producto sea de calidad y hayas conseguido ese certificado, ese marcado CE, los clientes van a tener confianza en esta empresa. Aquí os he traído... Tenemos 5 minutos. Vale, nada, ya estaba terminando. Os he traído otro ejemplo, simplemente, bueno, pues cómo guiaríamos a alguien que quiere poner un marcapasos en el mercado, un nuevo marcapasos. Y por último, bueno, ya para ir terminando, os diría que nosotros pues queríamos también de alguna forma marcar una diferencia. Es lo que he comentado, hacer un entorno de trabajo agradable, priorizar a la persona. Para mí, mis trabajadoras son personas ante todo. Luego, de cara a los clientes, ser transparente. Eso a veces es difícil de conseguir, pero hay empresas en las que te das cuenta que la transparencia no es su mayor virtud, pero nosotros sí que queremos que lo sea, porque así ellos confiarán más en nosotros y además darles una atención personalizada, que se sientan, bueno, es que no es que se sientan, es que se deberían sentir como únicos, porque nosotros intentamos que sea así, tratar cada empresa y cada producto como si fuera algo nuestro. Este es un poco el lema que tratamos de seguir y a mí me gusta mucho. La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho y es un hecho.
Es algo que vamos viendo en el día a día y yo creo que por eso vamos creciendo. Y nada, pues yo creo que esto ya lo han comentado tanto Ana como Nieves, pero al final es un poco esta idea, o sea, detrás de cada empresa, detrás de cada proyecto, hay una idea, alguien que se decide a dar el paso, alguien que fracasa, alguien que se levanta y que aprende. Y para terminar, decir simplemente que yo creo que el éxito no se mide solo por lo que logras, sino cómo lo logras y las vidas con las que interaccionas por el camino. Bueno, como tenemos el reloj colgado sobre nuestras cabezas, cosa que yo siempre lo digo, hoy me olvidé, tenemos un ratito para preguntas. Con 3 mujeres de lujo no podemos dejar de preguntar. O sea que, a trabajar, Enrique. Venga, ¿os apetece a alguien? Si no, yo pregunto a mis compañeras. A lo mejor, ¿no? No pasa nada. Es que hay que romper el fuego y eso es lo peor. Mira, mira, por ahí, por ahí. A mí me gustaría saber, de las 3, pero ¿qué es más difícil? ¿Saber de tu negocio o liderar un equipo? Qué difícil. Bueno, yo perdonadme que sea breve en las respuestas, pero acabo de salir de una faringitis y me voy quedando sin voz. Saber de tu negocio, si es que se puede aprender. Yo estuve un año entero haciendo un libro sobre empresas familiares, algunas de 2 empleados y otras que son empresas del IBEX. Y me contaban la historia y, bueno, yo antes no lo he dicho, y creo que no se ha citado aquí, porque habéis hablado del emprendimiento como yo, que tengo un sueño, yo quiero luchar por ello. Fíjate, yo lo que detecté ahí es que las empresas nacían del hambre. Pero del hambre físico muchas veces, de la necesidad, no, sí, tengo un caramelo en la boca, gracias, es que de personas que habían pasado hambre, de no tener para comer. Es que recuerdo una persona, creo que lo cuento en el libro, con lo cual no estoy descubriendo nada. Gombarri es una de las grandes aceleras españolas, es el germen de Gestam, que es una empresa que hace las carcasas de los vehículos de la mayor parte de las marcas, y marcas digo Mercedes, BMW, o sea, las grandes marcas internacionales. Tiene no sé si 40 fábricas por todo el mundo, la gran mayoría en China. Pues el fundador de Gombarri se comía en las mondas de las patatas que cogía en la basura. Es un caso muy extremo, es verdad, pero para mí un denominador común era el hambre. En los tiempos que vivimos, afortunadamente, no es tan sencillo pasar hambre. La red estatal y el grado de abundancia de nuestra economía es otra, con lo cual no es tan difícil pasar hambre. No es tan sencillo, perdón, afortunadamente, insisto. Pero hay hambre de otras cosas. Entonces yo creo que si tienes hambre, aprendes y estudias y te preparas. Si tú tienes ganas de tener tu propia empresa porque quieres desarrollar un tipo de negocio que no hay, porque quieres ser libre, porque por 1000 razones, si tienes hambre de algo, buscas la manera de aprender. Sea hacer una acelera, hacer coches o hacer un programa de televisión o de radio. ¿Cuántas veces hemos caído en una redacción y te dicen, y ahora una de las primeras cosas que hice en tele fue cuando llegué a Expansión y me dijeron, tienes que hacer un programa de seguros. Dije yo, ¿qué es un seguro? Bueno, pues el seguro es esto que si se te rompe algo, pues cubres, ¿no? Y cuando empecé a ver el tomador, el beneficiario, el tal, pero este es el mismo, casi me vuelvo loca. Y entonces llamé a Unespa
Y dije, ¿no tendréis cursos para periodistas? Yo era una becaria. Y me dijeron, no, pero si quieres, si te vienes una mañana o un par de mañanas te explicamos lo que es un seguro. Bueno, pues aprendes. Creo que es mucho más difícil liderar equipos, muchísimo más. Creo que hay que tener la sensibilidad suficiente para tratar con las personas. Creo que aprendes mucho y tienes que ser lo suficientemente generoso para aprender de las personas a las que tú tienes que liderar, para hacer equipo, para dejarles crecer también, porque es muy cómodo decir que buena es esta persona que trabaja conmigo y va a estar siempre pegada a mí. Creo que hay que ser generoso para dejarles crecer, para dejarles volar, aunque te hagan un agujero tremendo en el equipo. Y para mí es lo más complejo. A mí lo que más me ha costado de liderar equipos es dejar marchar a las personas que habían empezado conmigo, que creo que eran muy buenas y que aportaban mucho al equipo. Para mí eso ha sido una de las lecciones más complicadas, y que también creas un vínculo personal, obviamente, pero muchísimo más, desde luego. Liderar equipos que aprender. Bueno, ¿me dejas, Pilar, un segundo? Con respecto a liderar, es que me parece muy importante. Hablaba Ana del hambre y yo lo que sinceramente creo que el empuje, o sea, el trabajo, solo creo en el trabajo. El trabajo llama al trabajo, la constancia, el gota a gota. Hablaba de un libro, cómo te encaminas, por ejemplo, a escribir un libro que yo acabo de presentar, que se lo decía a Victoria hoy hace una semana. Bueno, pues una página, empiezas con media página, al día siguiente ya has llenado una página media. Es la constancia, el gota a gota. Creo mucho y creo que a nivel de empresa el ser constante y el trabajo hace muchísimo. Pero según venía hasta aquí, veía que la gente no cree tanto en el trabajo como en la suerte, porque estaba doña Manolita, unas colas que he dicho, la gente cree en la suerte, la gente cree en la suerte. Y un pelín de suerte sí que creo que hay que tener, y sobre todo a la suerte hay que saber buscarla. O sea, cuando dicen, es que esta persona tenía mucha suerte, bueno, pero estaba en el lugar y en el sitio, y a lo mejor no le correspondía, pero ella, como una gota de agua, que es la que crea la erosión, estaba ahí. O sea, yo creo en el pelín de suerte, pero creo en el que hay que buscarlo. Y mujeres, por ejemplo, la última, ya que hablabas de tu libro, voy a hacer como Paco Umbral, Luna Roja habla de una mujer que yo conocí cuando ella acababa su carrera periodística y yo empezaba y ella acababa. Me refiero a Margarita Landi. Me impactó muchísimo. Es la primera mujer que entró en una comisaría y todavía tuvieron que pasar 25 años para que entrara por derecho propio una mujer como inspectora de policía en cualquier comisaría de España. Entonces, Margarita no entra como inspectora, sino que tuvo que entrar como periodista, y como no había mujeres y ella tenía un sexto sentido, tiraron de ella desde la policía para que averiguara y ayudara a resolver muchos casos. Entonces, algunos de los casos salen ahí, aunque yo me he salido de Margarita y la he llamado Margot porque he querido ser libre y pongo muchas cosas de ella, pero he querido hacer ficción. Pero hubo una mujer antes que Margarita que entró en la policía. Estuvo trabajando en la policía desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. La conocían como el agente Fernandito. El agente Fernandito. Pues el agente Fernandito se rompió la pierna después de estar 30 años como hombre dentro de la policía, y ahí descubrió un médico que era una mujer. Esta fue la primera mujer que entró, no por derecho propio, sino porque tenía el sexo, había dicho que era de otro sexo, porque no entraban las mujeres en la policía. Entonces, bueno, con esto os digo que realmente hay que tener
Yo creo mucho en la constancia, creo mucho en sí que creo que hay que tener conocimiento y aprender. Cuando uno escribe también tienes que aprender de lo que estás investigando. Y desde luego el liderazgo, por supuesto. Con 27 años a mí me pusieron con un equipo de 40 hombres, ese fue Jesús Hermida, de 40 personas que yo decía, Dios mío, si tengo 27 años. ¿Y qué es lo que hice? Pues me masculinicé absolutamente y decía cada taco que cuando llegaba a casa me decía mi madre, pero para esto te ha servido la universidad, porque me acostumbré a decir por cojones. Y entonces, oye, yo veía que al decir por cojones, oye, me hacían más caso que cuando decía, oye, por favor, ¿me puedes hacer...? Oye, mira, esto hay que hacerlo por cojones. Perdonadme la expresión, pero me acostumbré a utilizar esto, oye, y veía que esto surtía efecto. Y luego ya con el paso de los años ya no ha hecho falta, pero sí que creo que el liderazgo, uno puede liderar igual que un profesor en un aula. Oye, es que se me revolucionan los niños. A lo mejor es que te falta liderazgo. Uno a veces también tiene que saber imponerse. Entonces, para la contestación te diré que un poco de todo de lo que tú preguntabas, una cosa u otra, pues mamá o papá, no, me quedo con todo, mamá y papá. Te toca. Totalmente de acuerdo. Hay una parte que tiene que ser de saber liderar un poco a tu equipo, porque lógicamente cada persona es de su padre y de su madre y ya no solo eso, sino que si pasas años con ellos van cambiando las circunstancias de su vida, tienen hijos o se separan o hay problemas. Entonces, bueno, tienes que saber un poco qué necesita cada persona en cada momento. Y respecto a la parte del conocimiento, lógicamente es básica. Yo creo que no solo para arrancar una empresa o etcétera, sino porque yo creo que ese conocimiento lo tienes que transmitir. Yo lo he comentado antes, he visto algunos modelos de liderazgo en jefes que no me han gustado nada. Modelos, por ejemplo, de, bueno, vamos a tener a la gente enfrentada que así producen más y eso era horrible. Yo aguanté ese trabajo un año y quería morirme todos los días. Entonces, si para mí, yo viéndolo desde fuera, tuviera un jefe ahora, para mí sería muy importante su capacidad de liderazgo y el conocimiento que tenga sobre el trabajo que estamos haciendo. Pilar, esta presentadora maravillosa. Es una pregunta para Ana, corta. Cuando yo te conocí... Muy corta. No, sí. Solamente cuando yo te conocí, tú estabas en el ambiente, bueno, pues sí que has dominado, de economía, y me resultaba muy extraño, y yo como mujer, y además por mi profesión, que también he tenido, como hemos hablado, que luchar en el mundo de hombres, me resultaba muy extraño verte La pregunta... ¿Eh? La pregunta... La pregunta, por eso digo, ¿puedo explicarla? Ahí hay tres más. Bueno, la cuestión está en que si tú encontraste muchos problemas para poder hacerte un as en el mundo de la comunicación en el ambiente de la economía. A ver si te lo cuento rápido, porque es más complejo. Mira, yo os decía que mi padre tenía una empresa. Y entonces yo era la mayor de 4 hermanos. Mi padre tenía en la cabeza que yo iba a ser la que iba a llevar su empresa. Y cuando le dije que iba a ser periodista, me dijo, te vas a morir de hambre. Entonces estudia económicas, vienes a llevar mi empresa y luego lo piensas. Y entonces yo ahí, mi cabeza hizo economía ni en broma. Conseguí hacer periodismo y se me cruzó completamente la economía. Yo era una alumna de sobresaliente en el colegio, en el instituto, no había suspendido nada en mi vida. Y además me tocó un profesor de economía que en el primer día nos explicó, bueno, la IS, la LM, los mercados de capitales, los de factores de trabajo y todo. Y yo llegué allí y dije, madre de Dios, esto ya lo dejo para el final de curso. Y es la única asignatura que he suspendido. Cuando terminó el curso dije, bueno, ni en broma, me voy a cargar yo la carrera que era mi sueño, que era mi vocación, ser periodista, por no saber economía. Y entonces me puse a estudiar como 7 o 8 horas al día por mi cuenta. Dije, este me lo aprendo yo. Me cogí el libro de Tamames y aprobé economía. Y fue como, bueno, ya me he quitado esto en medio
Ya me olvido que yo voy a ser periodista y que me voy a dedicar a esto. Pero todas esas horas de estudio me hicieron comprenderla y hicieron que me gustara. Entonces, cuando terminé la carrera, le dije a mi madre, mi padre pobre no pudo verlo porque falleció antes, pero le dije a mi madre, voy a hacer un máster en economía. Me dijo, ¿cómo? Pero tú estás loca, si esto no era lo que no querías hacer de ninguna manera. Hice el máster y empecé a buscar, bueno, las primeras prácticas las hice en Radio Intereconomía, en mercados financieros, me metí en la bolsa y me dejé llevar por ese camino que me ha dado muchas satisfacciones, que he disfrutado mucho. No era la única mujer, había más mujeres ahí. Y que me ha abierto muchas puertas también el tener ese conocimiento. A veces me dedico más a la economía, a veces menos, pero bueno, fue el fracaso, yo voy a suspender una asignatura, ni en broma, lo que me llevó por ahí. Y me he quedado con las ganas, la verdad, de dedicarme un poco más a la empresa de mi padre y de mi familia, pero eso lo ves cuando pasan los años. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalie Jorge y ante todo deciros que os admiro profundamente a todas, que nos habéis transmitido una información muy valiosa, especialmente a mí, porque a veces yo he tenido la idea, digo, a lo mejor un día invento algo y soy emprendedora, pero que nunca se me había ocurrido. Y después de haberos escuchado, pues que no parece tan difícil. Y después de haber escuchado a la compañera emprendedora que nos ha hablado, pues también ha sido maravillosa. Yo he sacado fotos de todos los carteles para ponerlo en mi Instagram y que la gente se anime. Y bueno, deciros de que estoy muy complacida y muy agradecida por vuestros conocimientos. Gracias. Bueno, Mira, solamente agradecer que es verdad que, bueno, gracias por tu cariño y ahora te doy el micrófono. Pero yo os quería comentar que me pasó un poco como Ana, que al final hice Derecho hace 14 años, después de estudiar periodismo, y tuve la suerte de compartir mesa con mi hija, que hizo Derecho y también Administración de Empresas, que la he visto que estaba por ahí. Y resulta maravilloso, y tampoco lo pudo ver mi padre, que decía siempre, pero hija, ¿no te quieres dedicar a algo que sea un poquito más...? Y entonces basta que él falleciera para que dijera, no, voy a estudiar Derecho, que es lo que también él quería, y bueno, de alguna manera también se lo hemos dedicado a ellos, ¿no? Pero no nos hemos muerto de hambre como periodistas. Hasta ahora. No, la idea del periodismo es que era terrible, era como si fueras a entrar o como si fueras a hacer la calle. Yo creo que un poco había esa idea de te metes en un mundo de perdición y ha sido un mundo maravilloso. Hemos conocido a lo mejor y a lo peor de la sociedad y realmente el aprendizaje es permanente, Bueno, simplemente muchísimas gracias y bueno, si algún momento quieres seguir charlando, que yo estaré encantada. yo siento muchísimo que todavía está llegando gente que se ha perdido uno de los mejores eventos que hemos tenido este año en el ciclo Mujeres en el siglo XXI. Veo que llegó Pilar, veo que llegó la hija de Nieves y veo que por allí está llegando todavía más amigos. Y lo siento, pero ha pasado lo que ha pasado, una manifestación más en Madrid. Entonces os invito primero a tomar un vinito por ahí, con un tope, porque la jefa, que es vicetesorera, me pone un tope. Y también les invito a que compren el libro de Nieves, que es fantástico y que lo va a firmar. Nieves tiene 6 novelas ya hechas, ¿no? 6 libros tiene ya. No, 12. 12 libros. 12, sí, claro. Muchos años ya. 12 libros, o sea sí. Que ya, bueno. Ya novela y siempre me fijo muchísimo en mujeres y son para mí muy inspiradoras y me encanta quitar el polvo. Yo conozco las 6 últimas, no conocía las primeras. Me encanta quitar el polvo de la historia para dejarlas que brillen. Sí, es fantástica, como investigadora está buena, como periodista.
Y, doña, cierre usted y nos vamos a tomar un vino y a comprar el libro de Nieves. Venga. Quiero cerrar el acto agradeciendo la asistencia de todos y decir que ha sido un verdadero placer para mí y yo creo que para todos ustedes haber tenido a este trío de grandes mujeres emprendedoras y que han sabido, porque se han esforzado, como han dicho ellas, en poder triunfar en la vida. Y han conseguido ser conocidas y ser además respetadas y envidiadas por mucha gente, porque queremos ser como vosotras. Así que muchas gracias por todo y ahora vamos a tomar un vinito. Muchas gracias, mi vocal preferida y mi vicetesorera, que es la que paga el vino, por cierto. Y gracias por el esfuerzo de venir en un día tan difícil. Con esto cerramos el ciclo del 2025. Mientras os levantáis, digo que el próximo va a ser el 18 de marzo, recién. O sea que haber aprovechado muy bien. Un abrazo.